Hola hermanos, un saludo desde Alemania, de mi casa. Estoy disfrutando mi cafecito en la tarde aquí en Alemania y en este año 2019 lo quiero iniciar con una pequeña serie de pláticas sobre un tema que siento que es importante porque afecta a las iglesias, afecta a muchos hermanos. Y quiero hablar de los peligros de volverse religioso. Ahora tenemos que aclarar primero el término. Cuando yo me refiero a volverse religioso, no me refiero al término de religión como lo usa el Nuevo Testamento, porque la palabra religión aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, en Colosenses y en Santiago, y allá nada más se refiere a la expresión de culto, a la expresión de cómo el cristiano expresa su fe visiblemente para otros. Y cada cristiano tiene el derecho de decidir cómo expresar esta fe. Y en este sentido la palabra religioso no es nada malo, así como lo usa el Nuevo Testamento. Solamente nos recomienda de que la expresión de nuestra fe, la expresión de nuestra fe en Jesucristo debe ser algo sincero, algo sin hipocresía y algo que no esté pegado a algo que sí es un peligro, y eso es el legalismo. Me quiero referir en estas pláticas al texto que encontramos en Gálatas 3:1 hasta el versículo 5, y voy a leer el texto porque es importante que nos recordemos de este texto, porque es un texto muy central para todos hasta el día de hoy. Pablo escribe: "Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?" Sabemos que lo que pasó en esta iglesia de los Gálatas, en lo que hoy es Turquía, fue de que judaizantes llegaron a estas iglesias y empezaron a enseñar de que los cristianos, los que habían recibido a Jesucristo, tenían que volver al judaísmo, tenían que volver a obedecer ciertos aspectos de la ley, como la circuncisión y cosas así. En otras palabras, estos judaizantes estaban predicando y enseñando, impulsando a la gente de que si quieres seguir a Cristo, también tienes que cumplir la ley de Moisés. Y eso es algo en contra de lo cual Pablo predica y enseña enfáticamente, porque Pablo realmente es el que nos enseñó realmente lo que es la gracia, y por la gracia somos lo que somos, como Pablo mismo habló de sí mismo. Y él dijo que por favor que no vuelvan a la ley. La ley no ha funcionado. La ley realmente, y el problema de que nadie pudo cumplir con la ley, llevó realmente a Jesucristo a la cruz. Y entonces si Jesús, por su muerte en la cruz, por su sacrificio en la cruz, él realmente cumplió la ley, como lo dice Mateo 5:17, entonces tenemos que reconocer de que la religiosidad negativa, una religiosidad que vuelve a un legalismo judaizante o un legalismo también cristiano, siempre es algo que quiera añadir algo a lo que la gracia logró en Cristo. La persona se vuelve religiosa en el sentido negativo y con eso apartándose de la gracia de Dios, cuando encima de lo que Jesús hizo por nosotros
él inventa otras cosas, otras reglas. En otras palabras, el religioso legalista lo que realmente hace es decir lo siguiente: necesitamos a todo lo que hizo Jesús por nosotros más, y luego viene alguna regla. Y si tú haces eso, o si tu iglesia enseña algo así, o por lo menos te hace creer de que si no es suficiente el sacrificio de Cristo para salvarte, entonces estamos entrando a herejías. Estamos entrando a algo que no es el evangelio de la gracia. Porque si Jesucristo y lo que hizo Jesucristo no fue suficiente para limpiarnos de nuestros pecados, para darnos una nueva identidad, para hacernos justos delante de Él, porque en Gálatas 3, versículo 6 empieza a hablar de Abraham, quien creyó en Dios y le fue contado como justicia. No justicia en el sentido de que había perdonado sus pecados, sino la justicia de encontrar una herencia en Dios, la herencia que nos corresponde como hijos de Dios que ahora somos. Entonces, si nosotros añadimos algo al sacrificio de Cristo con la idea de que necesitamos algo más de lo que Jesús hizo y creer en lo que hizo, nosotros estamos entrando al campo muy, muy peligroso de lo que es el legalismo, y este legalismo realmente no está produciendo nada bueno, nunca lo ha hecho, nunca lo hará, porque el legalismo es realmente negar, es realmente decir a Jesús: lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, resucitando de los muertos, no fue suficiente. Nosotros tenemos que añadir algo a lo que tú hiciste por nosotros. Eso es realmente blasfemia. Y tenemos que escudriñar nuestros caminos de que hemos añadido algo más a la obra de Cristo. ¿Cuántos mandamientos tiene que cumplir el cristiano del Nuevo Testamento? ¿Cuántos mandamientos dejó Jesucristo? Yo solo encuentro uno. Él dijo que el único mandamiento que yo les dejo es: amaos los unos a los otros, para que el mundo conozca que sois mis discípulos. Fuera de eso, no hay mandamientos. Yo no puedo ni salvarme, ni asegurar mi salvación por el cumplimiento de reglas que van más allá de lo que Jesús hizo por nosotros. Por ejemplo, si alguien dice que si tú tienes que aceptar a Cristo para ser salvo, para nacer de nuevo, para hacerte un hijo de Dios y para tener herencia en Dios y la expectativa de un futuro con Dios en la eternidad. Y además de creer en Jesucristo, tú tienes que ir a la iglesia. Bueno, ¿qué hacen las personas que son presos? Y hay miles de hermanos nuestros presos ahorita en las cárceles del mundo por su fe, no pueden ir a la iglesia. ¿Será que ya no se salvan? Algunos dirán que tú necesitas a Cristo y tienes que ofrendar o diezmar. Disculpen, hermanos, hay personas que son tan pobres que realmente yo he estado en la India y la gente sí ofrenda, pero realmente no pueden dar mayor cosa. El problema es sencillamente de que hemos confundido lo que son reglas y recomendaciones para la vida cristiana con leyes. Una ley es algo obligatorio. Una ley, si no se cumple, por supuesto, hay una consecuencia. Pero, ¿cuántos mandamientos encontramos en el Nuevo Testamento? 1. Amaos los unos a los otros. Y todo. Y si yo nunca jamás vuelvo a ofrendar, y yo nunca jamás vuelvo a diezmar ni un centavo de mis ingresos, eso no puede tocar mi salvación. Porque si esto tocara mi salvación, entonces mi salvación ya sería por obras de la ley y por obras humanas y ya no por la gracia.
Si leemos Romanos 10, ¿cuál es el requisito para ser salvo? Es bien sencillo. Confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Cree en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos y serás salvo. No viene un catálogo de reglas o de leyes que a cumplir para ser salvo. Eso es nuestra salvación. Somos salvos por el oír de la fe. Recibimos el Espíritu Santo por el oír de la fe. La unción que tenemos es por el oír de la fe y no es por ningún esfuerzo nuestro. Entonces, en esta serie de la religiosidad que es peligrosa, quiero enfatizar la sencillez del Evangelio y a la vez el poder del Evangelio que tenemos. Porque muchos están torturándose, están viviendo con mala conciencia porque no pueden supuestamente cumplir con todo lo que demanda la vida cristiana. La vida cristiana no demanda nada fuera de creer en Jesús y de amar. Eso fue. Y todo lo demás, y con eso termino para hoy, para que no sea mucho, tenemos que entender cuál es la diferencia entre una ley y un mandamiento que sí se debe cumplir, y como ya dijimos, ¿cuántos hay? 1, amar. Y recomendaciones. Ir a la iglesia es una recomendación. Deberíamos ir a la iglesia si podemos. Ir a la iglesia puede ser una disciplina, porque nos hacen bien las disciplinas. Pero ir a la iglesia no puede ser una ley, porque algunos no podrán ir. En mis iglesias siempre he tenido a personas ancianitas, bien, o personas grandes, o personas muy enfermas. No pudieron llegar a las reuniones. ¿Será que por eso ya no se van a salvar? ¿Porque no pueden ir a las reuniones? No. Tenemos que entender cuál es una recomendación para llevar una vida cristiana buena y solo hay una ley. La ley es que nos amemos los unos a los otros. Y si esta la cumpliéramos, estaríamos todos mucho mejor de lo que estamos. Seguiremos en este tema en otro día. Dios os bendiga a todos.